Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva emisión. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien, gracias. ¿Y tú? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Hola Dan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Muchas gracias. Pues bueno, ponemos otra vez aquí, ya nos encontramos en una nueva emisión y yo creo que hay muchos temas importantes. Esta semana ha sido pues un poco dura para los temas económicos, los temas de violencia de género, y no solo en México, sino a nivel mundial. Yo creo que hemos visto pues movimientos muy fuertes en el tema de violencia de género y en el tema económico también. Pues ha habido muchos factores que han contribuido a que el mundo esté como en crisis, en pánico, en incertidumbre. Pues yo creo que podemos comenzar con el tema del paro nacional que se vivió el día lunes, y pues yo no sé ustedes cómo lo percibieron, cómo vieron que se desarrolló, si realmente fue como las expectativas que se tenían o incluso se superaron, porque fue el día 8 la marcha y al día siguiente pues fue un silencio total por parte de las mujeres que pues se van a ver reflejado en cifras de el tema económico también, y pues nos gustaría también debatir este tema. Pues bueno, yo creo que entre el 8 y el 9 son fechas que yo creo que a largo plazo van a representar un parteaguas, específicamente en la lucha de la mujer mexicana por la igualdad, también contra la violencia de género, los feminicidios. Yo creo que van a representar una fecha muy importante, una fecha histórica, no solo por la cantidad de mujeres que salieron el 8 de marzo a marchar, la cantidad de mujeres que se unieron al movimiento, este nuevo movimiento que ha surgido. Evidentemente el feminismo es un movimiento que lleva años y años, incluso siglos existiendo y desarrollándose. Sin embargo, yo creo que específicamente el del 2020 es muy importante porque jaló y sacó a la calle a mujeres que nunca antes habían salido a la calle a marchar, que a lo mejor nunca antes se habían preocupado por los derechos de la mujer o por la violencia de género o por todo este problema en general. Yo creo que lo más importante y el impacto más importante que ha tenido es la concientización de una gran parte de la población femenina de nuestro país, y yo creo que eso es importantísimo, porque pues naturalmente hay muchas mujeres que por su condición económica, socioeconómica, sus privilegios, pues nunca habían vivido o nunca se habían preocupado o percatado de esta problemática. Sin embargo, esta conversación que ha iniciado desde hace unos meses atrás ha traído a muchas mujeres que nunca antes habían estado dentro de la conversación, y eso me parece a mí importantísimo. Por otro lado, fue muy interesante ver esta dualidad entre el domingo y el lunes, es decir, el domingo todas salieron a la calle a marchar, a gritar, a hacer ruido, a reclamar, a destruir, a como lo quieras llamar, y por otro lado el lunes pues todas se quedaron, ¿no? O sea, la mayoría, una gran parte de las mujeres decidieron pues guardar silencio, quedarse en sus casas, no hacer ruido, o sea, todo lo contrario. Entonces a mí me parece también importantísima que se haya logrado una cosa tan pues contraria en tan solo 2 días, y eso nos demuestra a todas las mujeres y en general a todos los mexicanos que las mujeres cuando se unen pueden lograr grandes cosas, incluso mover casi a todo un país, ¿no? Entonces yo creo que es un movimiento muy muy importante, muy representativo, y estas 2 fechas yo creo que van a pasar a la historia como tal. Sí, claro, yo creo que vemos una de las marchas más grandes que ha tenido México en los últimos años, y yo creo que muestra muchísimo la unión, como tú dices, entre la comunidad feminista. Y yo creo que en el caso de que haya muchas mujeres que no se percataban que estaban siendo violentadas, yo creo que este movimiento ayudó para concientizar a esas mujeres, y también pues en el sector empresarial, en el sector de educación, en el sector de gobierno. Yo creo que pues sí es un parteaguas para pues que se note esta unión por parte de las mujeres, y pues que es más grande la comunidad que estaba afectada de lo que incluso pensábamos, incluso sin contar el tema de los feminicidios y de la violencia que se denuncia,
yo creo que esta marcha demostró que hay más personas afectadas de lo que se pensaba, o de las cifras que puede tener pues el secretariado ejecutivo, que es gente que lo vive día a día y que al identificarse con la marcha, pues por eso estuvo ahí la prueba de que estaban ahí en el movimiento. Sí, yo tengo mis expectativas muy altas en torno a este tema. Me gustaría mucho que estos días sean el inicio de un cambio de pensamiento, de un cambio de acciones también, que permita a las mujeres atender esas necesidades y sus derechos. La verdad que para mí el movimiento ha sido muy exitoso. Vemos en la cifra, se habla de cerca de 80,000 personas, pero a mi parecer se quedan cortas estas cifras. Estimo que fueron muchas más mujeres las que acudieron a estas marchas en toda la República. Y también, bueno, una de las acciones que se tomó ya de inmediato fue en la Ciudad de México, al legislar el tema de construir un registro de los agresores sexuales en la Ciudad de México. Ya se legisló, se aprobó y bueno, estamos a la espera de su reglamentación, pero sí me gustaría que este mensaje no se echara en saco roto y que realmente se considerara ya dentro de la agenda política del país, que si bien no es tarea exclusiva del gobierno, como sociedad nos podemos sumar y desde nuestra trinchera poner nuestro granito de arena para terminar con este tipo de problemáticas que les afectan a las mujeres. Claro, es importante esta nueva legislación. En Estados Unidos lo vemos, lo comentábamos también. Ellos tienen también una base de datos en la cual pues la gente se puede meter como ciudadano e incluso saber la ubicación de la persona o del agresor sexual. Entonces pues para el estadounidense es muy importante su reputación y el hecho de que por haber cometido un acto de esta forma se vea reflejado en una plataforma pública e incluso con ubicación para que la gente pueda saber incluso si su vecino puede ser un potencial abusador sexual. Yo creo que es un gran castigo para la persona que lo comete y pues puede ser preventivo en el tema de la violencia. Yo creo que es un paso importante. Sin embargo, pues debe haber detrás toda una infraestructura de investigación para que realmente sea agresor la persona que va a estar en la plataforma. Sí, y otro tema a mí que me gustaría comentar es, todos estamos de acuerdo que el lunes y el domingo fueron días extremadamente exitosos, un parteaguas en el inicio del cambio con respecto a los derechos de las mujeres, a los derechos reproductivos, a prevenir y a perseguir la violencia de género. Sin embargo, algo que me sorprende y hasta cierto punto me decepciona bastante es otra vez la reacción que tuvo el presidente. Es impresionante cómo todo el país está de acuerdo en que es un movimiento importante, es una situación urgente. Sin embargo, el presidente continúa actuando pues como si no pasara nada. Incluso él aseguró que no va a haber ningún cambio en la estrategia con respecto a la violencia de género en su gobierno, que todo sigue igual porque está funcionando muy bien. Sin embargo, pues la marcha del domingo y el paro del lunes demuestran todo lo contrario, ¿no? Evidentemente la violencia de género no viene ni surgió en el sexenio de López Obrador. Sin embargo, es un tema que no ha tomado en cuenta en lo absoluto en su agenda política, en su agenda de comunicación. No tiene una estrategia clara, digo, salvo esto, pero es pues una cuestión más local, es del gobierno exclusivamente de la Ciudad de México. Con respecto a abrir una fiscalía especializada a nivel nacional de delitos de género, pues es un tema que nada más ha tocado muy por fuera, pero realmente no ha ahondado más. En su discurso sigue sin hablar acerca del feminismo, de los feminicidios, o sea, es algo que no toma en cuenta. Y pues sí es decepcionante y es sorprendente que el presidente siga siendo tan, siga teniendo indiferente y siga teniendo los ojos tapados ante este tema que es tan importante. Y bueno, que por el otro lado, evidentemente es tan importante para la población o para la mayoría de la población en México, que pues evidentemente, como platicábamos la vez pasada, pues ha impactado directamente en su popularidad y es de los temas que más le ha pegado. Y el hecho de que él siga creyendo que este tema es un tema que va directamente dirigido hacia él de manera personal, pues simplemente demuestra que no ha entendido realmente cuál es el trasfondo de este movimiento.
Pero pues yo creo que este movimiento va a trascender sexenios, va a trascender presidentes, va a trascender gobiernos, y yo sí creo que a pesar de la indiferencia y de la falta de acción del actual gobierno, estas dos fechas son un parteaguas importantísimo, como dice Dan, para el inicio de un cambio. Sí, yo creo que es una fecha muy importante y pues yo creo que a partir de ahora esperemos la sociedad también tome conciencia del tema, no solamente el tema político, que sí, como mencionas, hemos visto que por parte del presidente sigue sin haber una respuesta, incluso no ha comentado de manera amplia el tema en sus conferencias mañaneras. Pues sin embargo, sí hay estados o autoridades locales que sí se preocuparon por el tema y sí están trabajando a favor de pues poniendo su granito o lo que les toca en respecto a ser una autoridad. Y bueno, también vemos otras figuras políticas que también intentaron como adjudicarse el tema de la violencia de género y del feminicidio y fijar su postura cuando nunca antes lo habían hecho. Sin embargo, pues desde mi parecer, no fueron realmente protagonistas. Yo creo que el movimiento por sí fue el que tomó el protagonismo y no dejó que otros actores se vieran beneficiados de esto. Sí, una característica de los movimientos es que defienden ciertas causas. Creo que no tienen cabida para los protagonismos. En un punto aparte me gustaría señalar aquí directamente a Andrés Manuel López Obrador, pues estas acciones que tiene de demeritar este movimiento, cuando, como lo he venido mencionando anteriormente, él participaba en este tipo de movimientos, recordemos en el sureste de México con la toma de pozos petroleros, y ahora desde una posición presidencial no es bien visto, al menos por mí, que demerite este tipo de movimientos. Si bien puede caer en una especie de arena de narcisismo, ¿por qué? Porque él tiene esta confrontación directa entre su gobierno y los medios de comunicación. Siempre está en disputa las temáticas que imponer en la agenda del día. Y creo que es toda esta batalla día con día que busca el presidente con los medios de comunicación. Por eso acusa a los conservadores, que es un movimiento de conservadores que están en contra de su gobierno. Y es muy notorio que existe esta línea por parte del presidente, porque pues una de las responsables en cuanto a este tema de los feminicidios sería la Secretaría de Gobernación. Y la Secretaría de Gobernación apenas se ha pronunciado respecto a este tema y cayendo en una contradicción, porque una de las acciones que se habían implementado eran los refugios para mujeres víctimas de violencia. Y con la llegada de este nuevo gobierno se les retiró el apoyo y desaparecieron. Y entonces Olga Sánchez Cordero en estos momentos habla una vez más de volver con ese programa, ¿no? De volver a implementarlo para atender estos problemas de la violencia de género. Entonces también como que esto da cuenta que hay una línea, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de la presidencia, sobre pronunciarse muy poco o nada sobre estas temáticas para que no se vea una confrontación con el presidente. Y yo siempre señalo que la riqueza de una sociedad pues es la diversidad de ideas. Todos podemos tener posturas a favor o en contra. Me llama mucho la atención, por ejemplo, en las redes sociales, la conversación respecto a las manifestaciones feministas, que es que destruyen monumentos, hay vandalismo, la protesta no es así, etcétera, etcétera. Me causa esta risa porque pues todos tuiteamos o estamos en Facebook reportando un movimiento cuando no nos vamos a meter y no conocemos las causas del movimiento y no las experimentamos. Lo que les puedo decir a ellos es que ninguna revolución se va a hacer sentado desde un sillón o a través de las redes sociales. Claro. Ni pidiendo por favor, ni gracias. Claro, yo creo que tenemos el ejemplo de Venezuela, que se unió de una manera impresionante en redes, pero al final pues no funcionó. No. Exacto, y otro ejemplo que pondría yo de esta marcha del 8 fue el movimiento en Chile. Es impresionante ver las imágenes de todas las mujeres que se movilizaron. Entonces ahí hay que también trascenderlo a lo global. No solamente es de México y no solamente es en un momento en que se les dio hilo en los medios de comunicación todos los feminicidios que han estado ocurriendo. Han estado ocurriendo todo el tiempo, sin embargo los medios en su dinámica de lucrar con las notas pues sacan ese tipo de notas.
Entonces, este tipo de manifestaciones a nivel global nos da cuenta que no es una causa de México, no es una causa de las feministas de México, no, es una causa global, porque realmente es un problema que no se está evidenciando. Y vuelvo a repetir, ojalá y que este tipo de manifestación y estas fechas representen en este simbolismo que le gusta al gobierno el parteaguas para ya empezar a moverse, a empezar a legislar sobre este tema y garantizar los derechos a las mujeres. Claro. Sí, claro, y retomando un poco lo que dices de las críticas que han surgido a estos grupos disruptivos, violentos, que yo siempre me da mucha risa cuando utilizan la palabra violencia con respecto a la destrucción, a las pintas que se han hecho de distintos monumentos o edificios, me da mucha risa, ¿no? Sobre todo que se utilice esa palabra en México, que conocemos la verdadera violencia, ¿no? Los impactos reales que la violencia tiene en los seres humanos. Sin embargo, a los medios y al gobierno les encanta utilizar violencia con respecto a estas pintas y estas destrucciones que se hacen de los distintos monumentos. Yo no lo llamaría violencia, pero bueno. Con respecto a esas críticas que han surgido, me parece curioso que la gente que juzga el movimiento, que juzga a las mujeres que se han unido a estas marchas, digan que esos grupos disruptivos demeritan el movimiento, o que todas deberíamos actuar de una misma manera, o que todas deberíamos estar de acuerdo en lo que gritamos o en lo que no gritamos, o que si eres pro vida, no puedes participar en el movimiento, o si estás a favor de la libertad de elección sobre nuestro cuerpo tampoco, etcétera, etcétera. Como que todo mundo piensa que el movimiento tiene que ser absolutamente homologado, que todas tenemos que pensar lo mismo, que todas tenemos que buscar lo mismo, y eso es curioso porque realmente las mujeres como grupo nunca hemos pensado que los hombres piensan todos igual, ¿no? Entonces es curioso que los hombres o que los que están fuera del movimiento juzgándolo esperen que todas las mujeres pensemos igual o que todas las mujeres buscamos el mismo objetivo. Yo creo que estamos de acuerdo en una sola cosa, ¿no? Que nos faltan derechos, que no tenemos los mismos derechos de los que gozan los hombres. Yo creo que todas estamos de acuerdo en eso, pero ya cómo se interpretan los distintos detalles o cada quien específicamente qué objetivo busca con base en su experiencia de vida o con lo que ha experimentado, yo creo que ya en eso pues es un sinfín de opciones, y yo creo que no se puede esperar que absolutamente todas las mujeres, incluso como tú mencionas, Dan, en un movimiento que no es nacional, es global, que todas piensen lo mismo, o que todas busquen lo mismo, o que todas actúen de la misma manera o se manifiesten de la misma manera. Yo creo que es totalmente irreal porque, repito, las mujeres nunca hemos pensado que los hombres piensan igual, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema interesante, que pues también es una crítica que he visto al movimiento, que no se ponen de acuerdo y no dicen lo mismo y no están bien organizadas, y es como pues no, eso no tiene nada que ver. Claro, yo creo que un primer paso de la organización es que estuvimos ahí, ¿no? O sea, yo creo que un primer paso para la organización es que todas las mujeres se reunieron con una base tan simple como es esa, el que no se le den los mismos derechos a un hombre que a una mujer, y yo creo que de ahí claro que va a haber vertientes o posturas sobre algunos temas específicos como es el aborto, ciertos temas que ya cada persona, si se usa violencia en las manifestaciones o no. Sin embargo, pues yo creo que la base es la importante, y pues es de ahí de donde se tiene que empezar, aunque sea con lo básico, a cambiar en el día a día. Sí, y en relación al protagonismo que ciertos personajes políticos quieren adoptar en este movimiento, lo decía, no tienen cabida, ¿no? Se acusa mucho de que estas causas se politizan, ¿no? Que no deben politizarse, entre otras cosas. Al contrario, yo soy partidario de que estas causas deben politizarse, polarizarse. ¿Por qué? Porque eso permite que desde diferentes perspectivas de la sociedad emitas tu opinión, emitas ciertas ideas y que impongas una agenda legislativa, que realmente el Congreso, quienes son en teoría los representantes de la población, se pongan a legislar sobre un tema tan delicado. Creo que al contrario, todo este debate se debe llevar en todas las aulas, en todos los espacios de trabajo, en todas las audiencias, en todos los espacios de opinión, y se deben de vertir diferentes puntos de vista para llegar a un consenso y que nos permita
pues, que nuestros derechos sean garantizados, ¿no? Principalmente en estos tiempos a las mujeres, y que esa automatización de garantía de derechos pues, nos lleve a disfrutar a toda la sociedad en su conjunto de estos derechos. Sí, claro. Incluso en ese tema que mencionan, me llamaba la atención el comentario de un escultor de una de los monumentos que están en la Ciudad de México, que incluso fue grafiteado un poco, e incluso el mismo escultor mencionaba que le daba gusto que lo hubieran grafiteado, ya que la finalidad de la escultura era pues demostrar las demandas sociales y que se viera reflejado en estas obras pues lo que la sociedad pide y lo que requiere la sociedad. Entonces yo creo que pues es importante porque aunque muchas personas mencionen que esto es violencia y que no se deben atacar, incluso pues es una muestra de que las demandas de la sociedad y de la población son las que deben ser las que importan a los legisladores y pues que se hagan cambios sobre lo que la gente pide, no sobre lo que una cierta parte piensa que es lo correcto. Sí, incluso sobre ese tema también vimos otro buen ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que también durante la marcha en esa ciudad varias mujeres hicieron pintas, escribieron frases, denuncias, con distintas denuncias en las paredes de la universidad, y la universidad lanzó un comunicado diciendo que esas pintas no se iban a borrar, no se iban a limpiar, que iba a haber alguien que se iba a encargar de apuntar cada una de las demandas, cada una de las denuncias, para poderles dar seguimiento, para ver qué significaba, para que la conversación incluso continuara dentro de las aulas de la universidad. Y yo creo que pues esa es una de las muestras que a lo mejor a muy pequeña escala está teniendo un efecto importante, ¿no? A lo mejor esto inicia nada más como un deseo de las distintas instituciones, empresas, organizaciones, de quedar bien ante la sociedad, pero yo creo que es un primer paso, ¿no? Que este movimiento haya creado tanta presión social y haya creado tanta presión sobre estas organizaciones que pues siempre han sido, o sea, se han distinguido por estar dirigidas por hombres, que incluso esa presión social haya logrado que pues haya este tipo de comunicados, este tipo de declaraciones, este tipo de cambios, incluso el hecho de que muchas empresas, muchas organizaciones e instituciones hayan dado el 9 para que las mujeres hicieran el paro y hayan declarado de manera pública que se unían. Yo creo que es algo importante, aunque haya sido por mera presión social, yo creo que es muy importante y yo creo que es un primer paso que demuestra que la unión y la organización de las mujeres puede causar grandes cambios y grandes impactos en la sociedad, en la economía, en la política y en todas las esferas de la vida, ¿no? De la vida pública y privada. Entonces yo creo que insisto, es un movimiento muy importante, y yo creo que lo más importante de este movimiento es que no pare la conversación, que la conversación siga, que no se quede nada más esta semana en esas 2 fechas, sino que siga y siga y siga, y sigan los debates, y sigan los reclamos, y sigan las marchas, que sea claro, algo que no pare. Que se den soluciones permanentes, ¿no? Que no nada más sea como por atender el llamado ahorita, sino que realmente sean a largo plazo una solución que nos pueda asegurar que estas dinámicas van a cambiar, o por lo menos desde la parte del gobierno que se van a ver pues castigadas, ¿no? Las que sí lo ameriten. Y bueno, como otro tema también que vivimos el día lunes, pues yo creo que en México sí va a haber una afectación en el tema económico, en la ausencia de las mujeres. Aún no hay cifras oficiales, pero pues vemos que va a haber una incidencia, y pues el mismo lunes también se dio pues la baja en los precios del petróleo, que también fue un tema muy, muy crítico y que hasta ahorita pues sigue afectando y no sabemos hasta cuándo. Entonces, sumado al tema del coronavirus, yo creo que el tema del petróleo viene en un momento crítico y bueno, en parte a consecuencia también de esta enfermedad, pero bueno, ustedes no sé cómo lo han visto y cuáles son las expectativas que vienen.
Y considero que estamos en la antesala de una crisis económica mundial y el primer actor en esta película es el coronavirus. Toda la enfermedad ha producido esta crisis económica y yo la veo desde dos contextos, en el contexto nacional y en el contexto mundial. Primero, vámonos al mundial. En el contexto mundial, China es el país que más importa petróleo y al tener este coronavirus suspendió su actividad económica, lo que implica que regularmente no va a gastar y no va a tener ingresos debido a esta contingencia. Claro. En ese sentido, también en este contexto, hubo una reunión en la OPEP y Rusia, en donde Arabia Saudita lanzó el tema de que iba a calmar su producción de petróleo, iba a alentar su producción de petróleo, pues obedeciendo un poco a la coyuntura que está sucediendo en el mundo, a lo que Rusia no accedió y ellos dijeron que iban a incrementar su producción. Entonces hubo un disenso en este sentido, lo que provocó la caída de los precios del petróleo. Y en México, como seguimos apostando todavía que nuestro ingreso sea derivado del petróleo, pues es muy notoria la crisis que se está presentando. Si bien es cierto que existen instrumentos para un poco alivianar esta crisis, sí se deben de tomar medidas inmediatas para hacer frente a esta crisis mundial y esta crisis nacional. Si hablamos en el caso de México, presentamos una desaceleración económica. Esto quiere decir que existe una variación de la tasa anual del Producto Interno Bruto durante 2 trimestres seguidos. Estamos en una recesión. Ya puede haber muchos teóricos que van a hablar que no, que estamos en una recesión técnica, estamos en una recesión. Hay diferentes puntos de vista, pero sí llevamos 14 meses sin un crecimiento económico. Y uno de los ingresos que tenemos es el petróleo, ¿no? Y esta crisis mundial pues, nos va a afectar a nivel local en algún momento, tarde que temprano. Sí, mi punto de vista muy personal es que en este aspecto, con respecto a la estrategia de un inicio de estrategia de política económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en mi punto de vista, pues fue un error completamente, ¿no? Volver a esta política en donde se le apuesta gran parte del crecimiento económico del país al petróleo, ¿no? Y pues yo creo que hay varias razones por las que esta no fue una buena decisión, independientemente de que no se puede obviamente predecir ni que va a llegar el coronavirus, ni que va a bajar los precios del petróleo, pero independientemente de eso, yo creo que hay varias razones por las cuales fue un completo error esta nueva política económica de apostar pues gran parte de nuestra economía al petróleo. Uno de ellos es que el petróleo de México es de mucho menor calidad que el de los países de Oriente Medio y Rusia, etcétera, ¿no? Dos, el costo de sacar petróleo que tiene México es mayor también a estos países. Tres, la tecnología con la que cuenta México para extraer petróleo es completamente, pues no es la más moderna, no es la mejor tecnología y es un proceso totalmente ineficiente que al mismo tiempo hace que el proceso sea más caro. Cuatro, pues no tenemos la cantidad de petróleo que se tuvo en un momento y por supuesto no podemos ni siquiera compararnos con estos países. La cantidad de petróleo con los que ellos cuentan es infinitamente mayor a la que tiene México. Entonces yo creo que esta es una de las, y Pemex, ¿no? También hablando de Pemex, pues es de las petroleras que en el mundo que tienen mayores pérdidas, ¿no? Entonces yo creo que son varios factores que yo creo que tuvieron que haber sido un foco rojo para Andrés Manuel López Obrador cuando tomó la decisión de implementar esta política económica. Sin embargo, sabemos que no precisamente esta política responda a ningún tipo de teoría ni ningún tipo de estudio precisamente, sino más bien responde otra vez a esta estrategia de comunicación que el gobierno tiene y ha tenido a lo largo de este sexenio, que es, el petróleo, que siempre ha representado un símbolo de nacionalismo para México, que siempre ha sido muy importante para los mexicanos, que si el petróleo es nuestro, que si no se lo vamos a dar a los extranjeros. También esta acción que tuvo de eliminar las rondas de inversión extranjera,
la crítica que ha hecho a los inversionistas extranjeros con respecto a su inversión en nuestro país, específicamente en el tema de hidrocarburos, pues es una política que él ha llevado que más que en la acción ha sido más en la comunicación, ¿no? La construcción de la refinería Dos Bocas. Entonces, pues ahorita ya estamos viendo los efectos negativos de darle tanta importancia a un recurso que sinceramente a largo plazo, claramente no estoy hablando ni de corto ni mediano plazo, pero a largo plazo es algo que va a quedar totalmente obsoleto, ¿no? Que las economías más desarrolladas están yéndose hacia otro lado, o sea, hacia otro tipo de energías renovables, a trabajar a favor del medio ambiente, y pues nuestro país pareciera que fuera avanzando hacia el pasado, ¿no? Como que López Obrador quiere recuperar como prestigio que teníamos en los años 60 y 70 por el petróleo mexicano, ¿no? Que incluso los europeos decían, los dólares que vienen de México huelen a petróleo, ¿no? Entonces yo creo que fue un grave error del presidente y de su gabinete, de sus asesores, el haber tomado la decisión pues de regresar, de retroceder y de regresar otra vez a poner todos los huevos en una misma canasta, que en este caso es el del petróleo, ¿no? Sí, yo creo que pues se le apostó muchísimo al tema del petróleo. Hubo una inversión, hay una inversión muy, muy considerable en el presupuesto actual del presidente Andrés Manuel para el tema de las refinerías, que pues son las obras representativas de su gobierno y de su plan nacional. Sin embargo, yo creo que pues fue una mala apuesta, ahorita ya lo estamos viendo. No somos el país, como mencionas, tan competitivo en el tema del petróleo, ya no lo somos, y yo creo que pues es necesario hacer una cuenta ahí de qué tan beneficioso puede ser esa inversión en el corto y mediano plazo, o si realmente no va a traer frutos en nuestra economía. Entonces pues yo creo que bastaba con un estudio, unas perspectivas en el tema del petróleo en nuestro país y a nivel global, que ya el mundo, hay países que ya están olvidando por completo el tema del petróleo y se centran únicamente en las energías renovables y limpias, que yo creo que si se le invirtiera eso desde ahorita, yo creo que nos podríamos ir por ese lado y ser un país competitivo en esa materia. Sin embargo, pues nos quedamos ahorita dependiendo del petróleo y ahorita estamos pues sumado al casi nulo crecimiento que tuvimos, pues yo creo que vamos a seguir igual o incluso pues va a haber un descenso en el crecimiento en el siguiente año, sumado a estos factores globales. Sí, los puntos que mencionaba Brenda anteriormente son los que ocasionaron que en México se presentara esta apertura del sector de los energéticos y que existiera ya el modelo de inversión privada, precisamente atendiendo a estos puntos que bien mencionaba Brenda. Creo que la visión de Andrés Manuel en este tema del desarrollo del país ya es muy anticuada, se lo mencionaban mucho en los debates, no estaba actualizada, es una persona que no está actualizada y que tuvo tanto tiempo para actualizarse y estudiar sobre los nuevos contextos mundiales, al menos en el sector de los energéticos, y poder capacitarse y tomar mejores decisiones. Bueno, desde mi punto de vista, tenemos un ingeniero agrónomo dirigiendo Petróleos Mexicanos, entonces los dejo a su juicio. ¿Cómo se puede, no? ¿Qué tipo de planeación se está previendo? Entonces, creo que también todo este contexto mundial es una oportunidad para México, porque es indudable que vamos hacia un periodo de crisis mundial económica. Entonces, es una oportunidad también para este gobierno para que se replantee los escenarios que tiene de inversión, de desarrollo del país y que desestime su opción número uno, que sigue siendo el petróleo. Ya vamos viendo, y por un largo periodo de tiempo, al menos esa es la estimación, de que el petróleo no va a ser esa medida para subsanar todas las necesidades del país. Entonces, creo que sí estamos en un momento crítico, y aquí haría mención al sistema económico mundial. Ahí sí le doy en parte razón a Andrés Manuel, que siempre ha criticado al liberalismo, al neoliberalismo, y realmente se descuidaron en otras cosas. He escuchado muchos críticos también en redes sociales que apelan mucho que tenemos que tener un liberalismo económico o un liberalismo.
y finalmente en este tipo de crisis es el Estado el que debe de rescatarnos de esta crisis. ¿Cómo? Con proyectos de inversión, con aumento del gasto público, con disminución de impuestos. Y en estos proyectos de inversión, pues lamentablemente en México nuestros mayores recursos están destinados a las refinerías, ¿no? Entonces también hay que mencionar que siempre hacemos una referencia que cuando nos hablan de petróleo lo relacionamos con gasolinas. Y no solamente es gasolinas, ¿no? Es también una de productos que exactamente petróleo. Toda una industria de consumo y específicamente en los empaques. Prácticamente todo lo que consumimos viene en un empaque derivado del petróleo. Entonces sí es importante, pero en estos momentos con un barril en un promedio de esta semana que se está vendiendo en $24 aproximadamente, no creo que sea ya un negocio tan redituable. Entonces incluso, es momento incluso hay ciertas pérdidas en un punto en el que se han bajado tanto los precios, incluso hay una diferencia en el costo de la extracción que es mayor al que se está vendiendo en el mercado los barriles. Entonces ahorita no solamente comienzan las no ganancias ni utilidades, sino las pérdidas para el país. Sí. Y bueno, también retomando un tema que mencionabas, Dan, que evidentemente todo esto pues inició con el tema del coronavirus. Y bueno, un poco también la reacción del gobierno vemos que es pues casi nula, ¿no? Incluso en el tema de la comunicación vemos que todos los países, todos los gobiernos de todos los países en donde ha llegado e incluso en donde no ha llegado aún el coronavirus, están tomándolo como una crisis, como lo que es una pandemia a nivel global, y están tomando medidas muy importantes, sobre todo para la contención y la prevención del contagio. Y acá en México vemos que pues es todo lo contrario, es impresionante cómo el discurso es totalmente opuesto al que se está manejando a nivel mundial. Y bueno, evidentemente, aunque un poco el discurso a nivel mundial sí responde un poco al pánico, también es muy evidente que no es como que totalmente se pueda adjudicar simplemente al pánico, sino que se están haciendo estudios de los alcances que esta enfermedad podría tener, no solamente en los temas de salud, sino también en los temas económicos, en los temas de desarrollo, de comercio, etcétera, y pues está tomando las medidas adecuadas para pues evitar que esta enfermedad tenga el menor impacto posible, ¿no? Y acá en México vemos una falta de acción total y completa, no se han tomado ningún tipo de acciones, hemos visto cómo ya se han cancelado eventos públicos en otras partes del mundo, acá en México siguen los eventos públicos, las conglomeraciones de personas, y pues no vemos ningún tipo como de estrategia, otra vez concreta por parte de este gobierno. Hace poco leía un artículo en donde un epidemiólogo del hospital ABC mencionaba que una de las principales preocupaciones que se tienen en ese sector actualmente con respecto a la estrategia de este gobierno es que no se está haciendo suficiente pruebas, ¿no? No se está realmente diagnosticando a las personas, porque es una manera de prevenir, ¿no? Diagnosticar a la mayor cantidad de personas para ir descartando y también ir identificando los casos en su primera etapa, ¿no? En la etapa en donde a lo mejor ni siquiera se muestran síntomas, pero se pueden tomar medidas para contener el contagio de esa persona hacia otras personas. Sin embargo, en México vemos que al día de ayer se identificaron ya otros 4 casos más, entonces en total llevamos 12, y que por el momento solamente se tienen 37 casos sospechosos, ¿no? En cambio, en Brasil vemos que ya tienen más de 30 casos, cerca de 40 casos comprobados, confirmados, pero se sospecha de casi 1000 casos más, ¿no? Entonces vemos que las dimensiones son muy distintas aquí en México a comparación de otros países similares, ¿no? En donde inició más o menos al mismo tiempo que aquí en México, como fue Brasil, que inició, bueno, que se identificó el primer caso tan solo unos 2 o 3 días antes que acá en México, y pues la población es parecida, la concentración de gente es parecida, pero vemos diferencias abismales en el tema de diagnóstico. Claro. Entonces, pues sí, o sea, a mí sí me parece preocupante que este gobierno no se esté tomando en serio esta crisis que se avecina.
yo creo que no le están dando la importancia necesaria. Evidentemente no se trata de alarmar ni de meter pánico a la población, pero yo creo que sí es muy importante que el gobierno empiece a tomar acciones muy concretas, urgentes, porque incluso ya la OMS ha dicho que todavía muchos países están a tiempo de contener, de reducir los impactos, de reducir las consecuencias, pero si este gobierno no empieza a actuar de manera inmediata y a poner medidas importantes, yo creo que se le va a salir de las manos al presidente y ya no va a tener nada que ver con conservadores, con oposición, sino ya va a ser la población sufriendo una enfermedad y pues incluso la consecuencia podría ser una pérdida de vidas inmensa, además de todas las consecuencias económicas, sociales, políticas, de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que el tema económico depende mucho de cómo se reaccione a él. O sea, el impacto del coronavirus en la economía yo creo que depende de la reacción que tenga un gobierno y de la contención y respuesta que le pueda dar a este. Vemos China tuvo una contención impresionante y su economía ya está más cerca de recuperarse que de seguir cayendo. Entonces yo creo que la duración que puede tener esta baja en la economía depende de cómo se reaccione y de la rapidez con la que se haga. Y yo creo que aquí el tema importante es hacerlo antes de que ya sea una emergencia tan grande que no se pueda contener. Sí, como lo que pasó en Italia, claro, que cuando ya querían reaccionar o ya tomar tenían acción, el problema, ya les había salido de las manos. Exacto. Entonces, ahorita yo creo que México ya tuvo 2 meses para ver cómo actuaban los otros países cercanos a China, que fueron los primeros que se empezaron a afectar, bueno, antes de Italia. Entonces yo creo que ya tuvo el ejemplo de otros países, de cómo pudieron empezar a reaccionar y a contener desde antes que llegara, tomaron medidas desde antes que llegara de manera masiva el virus a su país. Sin embargo, vemos que no se hace nada. México se siente tranquilo porque está en la fase 1, que es en la que nada más hay contagio cuando viene la persona de un país de infección. No está tan preocupado porque menciona que no estamos en fase 2 en la que mexicano se empieza a contagiar. Sin embargo, no están haciendo nada para que no se llegue a la fase 2 o haya menos personas que se encuentren en esa etapa. No vemos cambios en los vuelos, en los eventos masivos, restricciones en los aeropuertos, controles para ver si las personas que llegan de los vuelos están enfermas. No se está aislando de manera severa a las personas que ya han estado enfermas o que ahorita están presentando síntomas. No se hacen pruebas aleatorias para ver si hay personas que no presentan síntomas pero tienen el coronavirus. Entonces no vemos como una estrategia clara. Hay mucho discurso de que se está preparado, que el país está preparado, que tenemos los recursos, pero pues nos deja la duda al no ver que realmente digan qué tienen o qué están haciendo o a dónde podríamos acudir, qué recursos cuentan, cuál es el procedimiento de una persona que se siente mal, cómo se puede identificar. Incluso escuchaba al director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Él mencionaba que los síntomas son igualitos a los de un resfriado y que tú lo puedes detectar en cuanto te sientas mal, ir al doctor y cualquier doctor te puede conectar para ver si tienes esta enfermedad o no. Pero también vemos al resto del mundo que menciona que no son iguales los síntomas al de un resfriado común y nuestro país lo sigue repitiendo constantemente. Entonces yo creo que esto es desinformación y están cayendo por no querer hacer que las personas entren en pánico. Yo creo que ya se está yendo al extremo de no informar bien y minimizar un problema que pues de minimizarse más se puede hacer más grande. Miren, es una difícil decisión para el gobierno determinar las acciones que van a implementar. La verdad que México, y en los comunicados que ha habido, en las conferencias que ha habido, creo que quieren mantener ese grado de certidumbre. Uno, para no afectar la moneda mexicana, que no siga depreciándose. Y dos, para un poquito no cundir con este pánico que hay generalizado, ¿no? Sí es un problema grave, pero también pues es una responsabilidad individual estar atendiendo con estas medidas
de cuidado, lavándose las manos, mantener estas medidas preventivas, porque pues, el gobierno tampoco es capaz, no tiene la capacidad, y lo hemos visto con el desabasto de medicamentos, de atender a toda la población en caso de una emergencia de una magnitud importante. Entonces creo que también aquí es una colaboración de todos. Si bien la información que nos brinda el gobierno es incompleta, está mal o está sesgada, pues también tenemos redes sociales y depende de cada quien para informarnos acerca realmente de los síntomas de este coronavirus y de las medidas preventivas que tenemos que tomar para pues, abatir un poco este contagio. Me parece que el cierre de fronteras es una medida extrema y va correlacionado también con esta crisis económica en la que ya estamos. Digo, no es una decisión sencilla, ¿no? Y tienen que realmente planear, pero existe la tranquilidad de que en el 2009 ya atravesamos por una situación similar con el H1N1 y considero que existen todavía los protocolos de atención y las medidas que se deben de implementar para pues, mantener al mínimo el contagio o para actuar en caso de un contagio masivo. Sí, incluso notaba la diferencia en la tasa de mortalidad que se ha dado en los países. No es una tasa única para todos los países por ser el coronavirus, sino que también depende mucho del tratamiento que se le dé a la enfermedad en el país y la contención, la tasa de mortalidad que esta tiene. Por ejemplo, en China vimos que fue de alrededor de 3.5, que fue buena, pero vemos el caso de Irán, que tienen una tasa del 9, algún decimal, no recuerdo exactamente, pero es alrededor del 9, entonces pues es una diferencia abismal que realmente se basó en el tratamiento que le dio las autoridades a la enfermedad. Por ejemplo, en Italia, que también hubo una mala contención, me parece que es alrededor del 6, y Corea, por el contrario, que le dio un tratamiento increíble, incluso creo que exageró en algunas medidas, ellos es menor de 1, es 0 punto y decimales. Entonces, yo creo que sí es importante que para contener esta enfermedad y que el país no se vea tan afectado económicamente, demuestre la capacidad que tiene de poder reducir todas estas tasas. Y también yo creo que el hecho de que se prevenga, o sea, que toda la inversión vaya a la contención y a la prevención de la enfermedad, a largo plazo va a representar un menor impacto económico en términos de inversión al país que si ya se intenta contener cuando la enfermedad esté fuera de control. Entonces yo creo que son varios los aspectos que este gobierno tiene que tomar en cuenta, que aunque estoy de acuerdo en que no debe de caer en el pánico ni en comunicar de más a su población ni en meter pánico a la población, sí es muy importante que la población esté consciente de los impactos y las dimensiones que esta enfermedad puede tener, y que por más que el gobierno no quiera afectar al peso o no quiera meter pánico a la población, esté mal informando a su población o diciendo que tiene unas consecuencias menores a las que realmente tiene, porque lo hemos visto a nivel internacional. Ya no solo es China que podamos decir, ay, es que los chinos son muy exagerados, o ay, es que los chinos son autoritarios. No, son países europeos que ya cerraron sus fronteras, que ya cancelaron eventos multitudinarios, que ya dejaron incluso de ir a las universidades los estudiantes y atender a la escuela, países como España, países como Francia, incluso el Reino Unido ha dicho que su objetivo es la contención, porque en épocas de invierno los hospitales están sobrepoblados ya de por sí sin ningún tipo de epidemia, pero si esta epidemia llegara a mayores dimensiones, evidentemente tampoco ellos tendrían las capacidades para pues recibir a todos estos enfermos en los hospitales, y estamos hablando de países europeos de primer mundo, desarrollados. Ahora, cuando hablamos de un país como lo es México, que como mencionabas, incluso los servicios de salud no alcanzan para las enfermedades pues rutinarias como lo son el cáncer o el VIH o cualquier otro tipo de enfermedad. Ahora imaginémonos si esta enfermedad, este virus se saliera de control.
Yo creo que lo más importante y en lo que se tiene que concentrar este gobierno ahorita es en la contención y en la prevención de la enfermedad. Y sí, una gran parte es por parte de la población, no asistir a eventos ya con mucha gente, mantener ciertos ámbitos de higiene y de limpieza, etcétera, etcétera. Pero sí mucha parte también viene del gobierno porque nosotros no somos capaces de identificar síntomas ni de poder confirmar si estamos enfermos. Entonces yo creo que sí el gobierno tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo en términos no solo de comunicación, sino ya de acciones para precisamente prevenir y contener esta enfermedad. Sí, claro, incluso vemos al subsecretario de Salud preocupado por el tema económico. Él menciona que ahorita no estamos en la fase de gravedad como para cerrar fronteras, cancelar vuelos, cancelar eventos masivos o clases. Sin embargo, es curioso porque, bueno, en general en los gabinetes de otros países, cada secretario está preocupado por su tema, ¿no? Yo creo que cada secretario defiende su tema. Él debería estar defendiendo el tema de salud y el secretario de Economía su tema de economía. Entonces, yo creo que ahí es cuando ellos llegan a un punto, una negociación, un punto de equilibrio para ver qué le conviene al país. Sin embargo, aquí es curioso que el mismo subsecretario de Salud sea el que se está preocupando por el tema económico, cuando pues su especialidad es la salud, ¿no? Sí. Bueno, repito, es una decisión muy difícil que económicamente tiene un impacto, el coronavirus. En Estados Unidos también próximo a tener elecciones, estará a prueba qué tanto este movimiento, esta crisis económica afecte, existirá alguna alternancia. Va a ser muy curioso conocer en los próximos meses también cómo se va desarrollando esta enfermedad, y esperemos las pruebas que empiecen a hacer en seres humanos con alguna posible vacuna. Ojalá que llegue la vacuna pronto para que esta crisis ya termine. Pero bueno, pues veremos qué sucede con esta enfermedad, con el tema económico, y pues nos vemos en la siguiente emisión para seguir comentando los nuevos resultados, las nuevas tendencias de la economía, y pues esperemos que todo vaya mejorando para no solo para México, sino para el mundo. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias. Gracias, Mariana. Hasta luego.